Dentro de pocas horas, en el Pleno de la Asamblea Nacional, se votará el polémico proyecto de ley de comunicación. Como suele ocurrir en nuestra política nacional, aquí las cosas se definirán en el último minuto. Parecería que el oficialismo ha perdido el optimismo inicial y que la oposición se recompone. Parecería. Pero con los independientes nunca se sabe. En función de esta incertidumbre que se fundamenta en la indefinición de algunos asambleístas, ¿qué es lo que se puede prever? César Montúfar, asambleísta de Concertación Nacional Democrática y miembro de la Comisión Ocasional de Comunicación, se encuentra en los estudios de la capital. Doctor Montúfar, buenos días. Muy buenos días, Lenin. Muy contento de estar aquí esta mañana. ¿Qué podemos esperar de la votación de esta mañana? Podemos esperar dos cosas. La una, que la Asamblea Nacional dé la espalda al pueblo, a los mandantes que nos eligieron. Que los asambleístas, desconociendo el mandato principal que tenemos, votemos en contra de los derechos de quienes en el país son los verdaderos portadores de la soberanía popular. Que hoy traicionemos ese mandato, que hoy bajemos la cabeza frente al Ejecutivo, que hoy sea un día triste para la democracia ecuatoriana. Y la otra posibilidad es que la Asamblea Nacional cumpla su función de ser un poder del Estado independiente y autónomo, que se conecte a ese rechazo enorme que existe en el Ecuador de imponer una ley que acabaría con la democracia, que hoy la Asamblea Nacional le diga al país que ahí estamos representantes dispuestos a defender sus derechos y a aprobar únicamente leyes que promuevan esos derechos. Una ley de comunicación tiene que darse en el Ecuador. Una ley de comunicación es absolutamente necesaria, pero no cualquier ley de comunicación. No esta ley que este día quisiera imponernos del Ejecutivo. Ahora, ¿usted contempla la posibilidad de que la sesión pudiera ser suspendida? Ayer en la noche circulaba ese rumor, en caso de que el oficialismo no llegara a contar con los 63 votos necesarios para aprobarla. Bueno, se puede esperar cualquier cosa. Ya ha ocurrido en otras ocasiones que el presidente de la Asamblea ha suspendido una votación. Ocurrió con la Ley de Educación Superior varias veces y no tenía los votos. Pero me parece a mí que sea hoy, sea mañana, sea el día que sea, lo importante aquí es entender que el pueblo ecuatoriano, que la mayoría de ecuatorianos están en contra de una ley que de ninguna manera o de alguna manera restrinja sus derechos. Eso es lo más importante. Y eso ya lo vimos en la consulta popular. Y que además, en este día, el decirle no a la postura oficialista, el votar por el archivo y no permitir que este proyecto pueda consolidarse, significa mucho más que una simple ley. Hoy no estamos votando una ley, estamos votando un modelo político, estamos votando el tipo de sociedad en la que queremos vivir, estamos votando o por una sociedad en la que el gobierno defina lo que los ciudadanos tenemos que oír, ver, leer a través de los medios de comunicación, o una sociedad en la que los ciudadanos podamos libertad para pensar y expresarlo. Por eso es que hoy se juega mucho más que una simple ley en la votación de la Asamblea Nacional. En función de aquello que usted señala, doctor Montúfar, ayer Galo Lara señalaba en rueda de prensa que la oposición cuenta con 63 votos para archivar la ley de comunicación, postura bastante optimista. Sin embargo, representantes del bloque Pachacutic señalaban que ellos no optarían por esa vía, por la del archivo, sino por negar la aprobación de la ley. ¿Cómo se han movido las voluntades en las últimas horas? ¿Cuál es el escenario más probable? Se lo preguntamos a usted, que ha sido parte de estas conversaciones, negociaciones, quizás por llamarlas de alguna manera. Mire, yo no tengo una bola de cristal frente a mí, no sé exactamente qué es lo que va a ocurrir. Sí sé lo que el pueblo ecuatoriano está pensando sobre esta ley, lo que la mayoría de ecuatorianos piensa sobre esta ley. Sé también que a estas alturas del partido, los asambleístas no podemos poner la cara de ingenuos, no nos podemos hacer los tontos, perdone que utilice esta palabra, y pensar que con el veto presidencial se va a arreglar una ley, o pensar que el veto presidencial puede mejorar esta ley. Ya sabemos lo que el presidente Correa piensa sobre la libertad de expresión. Hemos visto cómo ha judicializado opiniones ajenas, cómo ha planteado juicios a periodistas y comunicadores. Y hemos visto cómo ha hecho uso indiscriminado, abusivo de las cadenas nacionales. Y hemos visto cómo se ha apropiado de los medios públicos, transformándolos en sencillos parlantes de la política gubernamental de comunicación. Y hemos visto cómo en todos los ámbitos de la vida social el Ejecutivo pretende tener el control. Pero esta ley no es una ley cualquiera, como decía hace un momento. Esta ley versa sobre la conciencia y libertad de expresar de las personas. Y eso no puede estar determinado por presidente o gobierno alguno. Por eso es que en esta ley, como digo hace un momento, se juega
la democracia ecuatoriana, se juega el tipo de sociedad que queremos ser. Y en ese sentido, por eso, el día de hoy, los asambleístas tenemos un reto histórico enorme. Y ese reto histórico tiene que ver con cómo respondemos a los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Se dice, y en la Constitución está escrita, que somos un Estado que garantiza primordialmente los derechos de los ecuatorianos. ¿Cómo podríamos hoy, a cambio de unas prebendas o a cambio de unos beneficios personales, vender los derechos de la mayoría? Eso es inaceptable y por eso hoy confío, más allá de lo que puedan haber sido las negociaciones o los acuerdos o los pactos o las transacciones de última hora, confío en que la mayoría de asambleístas nos mantengamos firmes y defendamos los derechos fundamentales de los ecuatorianos. Transacciones de última hora, ¿se han comprado votos? Yo no entiendo cómo, y muchos ecuatorianos no entendemos cómo, quienes han tenido una posición frente a la ley de comunicación, a última hora dicen que la ley les parece buena, que ha tenido mejoras, que el veto presidencial es algo que no debe preocuparnos a los asambleístas. Ya tenemos suficientes experiencias, la ley de educación superior, la ley de servicio público, las reformas del Código de la Democracia, la última aprobación de la ley de desarrollo fronterizo. Son demasiadas las experiencias en las que los votos de la Asamblea no han sido respetados en el veto presidencial. Y creo que eso es suficiente para que en este momento no nos hagamos los inocentes, que no haya asambleístas que quieran cubrirse de candor. Sabemos lo que el presidente Correa piensa sobre la libertad de expresión, sabemos del modelo de comunicación que está buscando construir en el país. Esta ley no va hacia la democratización de los medios, no va hacia la democratización de la comunicación, va hacia crear un monopolio estatal y gubernamental, no solamente de medios, sino también de audiencias. Y eso es absolutamente contrario a la existencia de una sociedad democrática. Doctor Montúfar, Mauro Andino señalaba en este espacio que el presidente está de acuerdo con casi toda la ley y que si llegara a hacer algún cambio en su potestad del veto sería una cosa pequeña. Así lo refería el lunes anterior. Nosotros tuvimos la oportunidad con Fernando Cordero de conversar con el presidente de la República y créame, de lo que revisamos con el presidente de la República y algunos compañeros ministros del texto del proyecto, creo que sin lugar a equívocos, más de un 90% o un 95% el presidente estuvo de acuerdo. Yo aspiro que realmente, que de aprobarse en la Asamblea, a lo mejor el presidente, si quiere hacer algún cambio, lo haga, pero un cambio que vaya a desarrollar de mejor manera los derechos a la comunicación. Solo un 5% de desacuerdo, dice Mauro Andino. Realmente causan gracia esas declaraciones. Ya hemos visto, la experiencia nos dice, en el Código de la Democracia nos dijeron que jamás iban a cambiar el método de asignación de escaños. Fue necesario que cambie un solo artículo. Introdujeron además ese artículo poniendo una mordaza a la información durante el periodo electoral. En la ley de educación superior fue la misma. En la ley de servicio público, una de las leyes que fue votada con la mayor cantidad de votos, lo mismo. Yo creo que a estas alturas ya no nos creemos los cuentos de hadas. Lo importante aquí es que el pueblo ecuatoriano tiene un derecho fundamental a pensar y expresarse libremente. Y si no podemos pensar, expresarnos libremente, no hay democracia. No podemos reclamar los otros derechos. La libertad de expresión es un derecho fundamental, es una piedra fundamental sobre la que se levanta el edificio de la democracia en cualquier sociedad. Y por eso es que no es concebible que un consejo controlado por el Ejecutivo tenga la facultad de regular nuestras conciencias, de regular nuestra libertad de expresión. Que no es concebible que ese avance de la Constitución de crear medios públicos y medios comunitarios caminen hacia la conformación de un monopolio mediático. ¿Cómo podemos aceptar que en esta ley los medios públicos sean legalizados como medios gubernamentales? Que los que dirijan los medios públicos son las titulares de las instituciones públicas que los dirigen. Y que los medios públicos además tengan, por lo tanto, las autoridades que crean esos medios públicos y que los dirigen el 33% de las frecuencias. ¿Le parece a usted democratizante aquello? Que un grupo de funcionarios monopolicen el 33% de las frecuencias. Eso no es democracia, eso no es buscar la pluralidad en la comunicación, eso es buscar que la posición política del gobierno, que la versión del gobierno sobre los hechos sea la única que prime en la sociedad. Y eso no es democrático, eso no tiene que ver con un Estado constitucional de derechos. Doctor Montúfar, toquemos algunos de los puntos polémicos de esta ley, que de llegar a ser aprobada, señala, se debería dar una redistribución de las frecuencias para poder cumplir con los porcentajes que en ellas se establecen. 33% para los privados, 33% para los públicos y 34% para los comunitarios. Si en la actualidad el 71% de las frecuencias de televisión y el 85% de las frecuencias de radio son privadas, vendría la revocatoria
de forma progresiva, señala también la ley, de más de 800 frecuencias. Y con ello una afectación a medios que han invertido y que se encuentran operando. ¿Qué opinión le merece a usted este cambio que plantea el proyecto? Hay un sofisma redistributivo, porque si hay un 80%, más de un 70% de frecuencias en el sector privado, esas frecuencias están repartidas entre cientos de ciudadanos. Hay 1.300 medios en el Ecuador. De acuerdo a un estudio de Corape de hace 2 años, se detectó que apenas 9 personas, 9 grupos, tenían el 11% de las frecuencias. Yo creo que si es que eso es monopolio, habría que tener correctivos, pero me parece que eso no amerita el que el 60% de los medios existentes audiovisuales devuelvan sus frecuencias, en primer lugar. En segundo lugar, hay que fijarse en lo que se denomina la concentración que pudiera darse o el monopolio que pudiera darse en las audiencias. Bueno, y dejemos claro, doctor Montúfar, que el monopolio es la concentración de algo en una sola persona. No podemos decir... O en varias, si es que pero no podemos coger y señalar a un grupo y decir que ellos hacen un monopolio porque ese grupo está conformado, como usted bien señala, por distintas personas. Pero en realidad hay 1.300 radios y más de 600 canales en el Ecuador. Entonces decir que hay monopolio en la propiedad es algo que habría que discutir y habría que analizar con mayor detenimiento. Pero lo que esta ley propone no es mejorar la pluralidad de voces que tienen que nutrir el debate en una sociedad democrática, sino que las frecuencias que se quiere revertir, acosando y expropiando y quitándoles, no sería la palabra expropiando, quitándoles a los medios privados, se pretende que sean concentradas por funcionarios públicos. Porque los medios públicos ya no son medios públicos de acuerdo a esta ley, sino medios gubernamentales. Y en segundo lugar, los medios comunitarios, que son un avance de la Constitución, tienen que operar en función de que tengan las condiciones, las posibilidades de financiamiento. ¿De qué sirve que a un medio medio comunitario, a una organización se le dé una frecuencia, si no va a poder operar? Estamos en un momento de transición tecnológica, de la era analógica a la era digital, y eso requiere muchísimas inversiones. Ya hemos visto cómo el gobierno, a través de la Secretaría de Pueblos, ha dado frecuencias en función de prebendas políticas, como botín político, como forma de clientelismo político. Entonces, yo creo que tenemos que tener claro, este proyecto no es democratizante, este proyecto camina hacia que el Estado y fundamentalmente el Ejecutivo tenga un control absoluto y que tenga un monopolio comunicacional en el país. ¿Qué pasa con los medios incautados? No dice nada de este proyecto de ley. Y si a esto le suma Lenin, el que no exista ningún tipo de control a la publicidad y propaganda gubernamental, es decir, que tengamos realmente una situación en la cual el gobierno va a poder hacer cadenas y dar publicidad como quiera, sin ninguna limitación, que se exige en esta ley 3 horas semanales para programas oficiales o programas que tengan que ver con temas de ciudadanía o asuntos públicos. Y además, un consejo controlado por el Ejecutivo. Lo que vamos a tener, si es que una ley como esta se aprueba, es a una sola persona, el presidente de la República, intentando regular nuestra conciencia y nuestro pensamiento y nuestra expresión. Ahora, ¿cómo se controla el Consejo de Regulación si la ley contempla que solamente uno de sus integrantes provenga del Ejecutivo? Es que eso no es así, Lenin. En este momento se dice que son 5 miembros del Consejo de Regulación, 1 delegado del Ejecutivo, otro delegado de los GATS. Yo creo que los asambleístas del país deberían leer la Constitución que escribieron, el artículo 157, que dice que los consejos de igualdad son parte de la función ejecutiva y que van a ser además, que son además presididos por el delegado del presidente. Y el tercero es el delegado de los gobiernos autónomos descentralizados, en este momento en control de Alianza País. Por lo tanto, en este proyecto, de entrada, en el caso de que esta ley sea aprobada, ya tendría directo control, influencia el Ejecutivo sobre 3 de los 5 delegados. ¿Y el representante de los decanos de las universidades públicas no le llama la atención? ¿No podría ser un voto más también para él? A través del concurso, como ha ocurrido en otros concursos, podría también ser delegado del Ejecutivo. Pero lo que yo estoy sosteniendo es que en este momento, con la forma como está conformado, directamente 3 ya serían afectos al presidente de la República. Y por lo tanto, el presidente de la República controlaría el Consejo. Permitir la censura previa cuando se decreta un estado de excepción es lo que plantea la ley, y de esa manera en momentos críticos imponer una visión única sobre un acontecimiento, tal como ocurrió el 30 de septiembre. Así se construye pluralidad, así se fortalecen las libertades. Bueno, el artículo 79 en eso es muy claro. Establece que en caso de excepción, el presidente de la República, incluso los canales de cable entrarían y deberían enlazarse a la señal oficial.
Mire, este es un proyecto controlador. Lo que busca es que el gobierno, el presidente, para ser más específicos, determine lo que los ecuatorianos tenemos que leer, escuchar, mirar a través de la televisión. Y esto es absolutamente contrario con la democracia. Por eso es que, insisto, Lenin, el día de hoy no estamos votando una ley cualquiera, estamos votando la ley que determina el modelo de sociedad y el modelo político que debe imperar en el Ecuador. Ya sabemos cuál es la política y la visión del gobierno al respecto. Para ir finalizando, dejemos en claro algo. Esta ley por la que usted va a votar en contra, esta decisión que usted ha tomado, ¿es porque la ley es mala o por la incertidumbre que genera el veto? No, por las dos cosas. Esta ley es inaceptable e incompatible con la democracia. Y además, el que la Asamblea Nacional se preste a entregar en bandeja de plata a un presidente antidemocrático que piensa la libertad de expresión en términos de lo que podría haber pensado cualquier caudillo del siglo XIX es una gravísima irresponsabilidad. Yo, con otros asambleístas, nos mantenemos y proponemos la tesis del archivo. Y en caso de que el archivo no tenga los 63 votos, vamos a votar en contra. Esta ley no puede pasar en una sociedad democrática porque hoy, insisto, Lenin, se juega la democracia en el Ecuador. Agradecemos la presencia del doctor César Montúfar, él es asambleísta por Concertación Nacional Democrática. Hoy se vota la ley de comunicación.